Hola, buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es María Teresa Ramírez y de parte del Departamento de Medio Ambiente de Providencia quisiera darles la más cordial bienvenida a este espacio de conversación y aprendizaje en el contexto del séptimo ciclo de cafés científicos de la Municipalidad de Providencia en conjunto con el Instituto de Ecología y Biodiversidad y que traen para ustedes a conversar sobre temas científicos de relevancia nacional e internacional. Para iniciar esta nuestra tercera sesión, vamos en la mitad, los dejo con nuestra entrevistadora del día de hoy, Nelida Pohl, para que nos presente a nuestra invitada. Hola Nelly. Hola Tere, buenas tardes y hola a quienes se están sumando a nuestra transmisión. Yo soy Nelida Pohl, soy directora de comunicaciones del Instituto de Ecología y Biodiversidad y tengo hoy día el placer de presentar a una de nuestras investigadoras principales, Eugenia Galló. A ver si aparece por ahí Eugenia, detrás de las bambalinas. Hola, buenas tardes. Hola Tere, hola Nelly. Hola Kena, ya, todos te llamamos Kena, así que vamos con Kena. Primero quiero presentarla para que sepan la tremenda expositora que tenemos hoy día. Kena es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, es bióloga profesional de la misma casa de estudios, también tiene un magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile y otro de la Católica, y además es doctora en Ciencias Biológicas también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Kena también tiene un postdoctorado en arqueología. Miren, partió de la biología y un postdoctorado en arqueología de la Universidad de Tarapacá. Ella ha orientado su carrera en entender cómo y por qué han cambiado los ecosistemas áridos y semiáridos de Sudamérica, a escalas temporales que van desde decenas de años hasta millones de años, ¿ya? Ella trabaja en todo ese espectro y vamos a estar conversando de algunos aspectos de esa investigación. Lo que hace Kena cruza la ecología con la biogeoquímica, la paleontología, la biogeografía, la paleoclimatología y la arqueología. Y me quedé sin saliva con tantas palabras grandes, ¿no es cierto? Es súper interdisciplinaria la investigación que hace Kena. Vamos a entender más detalles, porque todo esto suena muy grande, pero falta aterrizarlo, ¿no es cierto? Vamos a ir entendiendo un poco más de cómo estudia, cómo realiza su trabajo Eugenia y qué implicancias tiene para nuestro país a lo largo de esta conversación que vamos a tener. Pero básicamente lo que ella hace es poner en contexto la historia ambiental de Chile, la vulnerabilidad de la sociedad a los cambios que se están dando en escalas globales, ¿no es cierto? Cambios en el ciclo del agua, cambios ecológicos, cambios en el océano, y cómo esos cambios se relacionan con los procesos culturales y demográficos digamos, de nuestra especie, de los seres humanos. Kena pertenece a 4 centros de investigación de excelencia, uno de los cuales ella es directora, dirige. Los centros a los que pertenece son el Instituto de Ecología y Biodiversidad, el CR2, el CAPES, y es directora de un núcleo milenio llamado UPWELL, que en inglés significa surgencia. Y ya vamos a llegar a ese tema, ahora les dejaré en el misterio nada más. Kena, además de hacer investigación, tiene un interés muy grande por que la ciencia llegue a la toma de decisiones, que llegue la evidencia correcta hacia quienes están un poco decidiendo muchas cosas en nuestro país, ¿ya? Entonces ha sido coautora, por ejemplo, de 2 distintos informes para el IPCC, y además es coautora del Informe a las Naciones sobre el Antropoceno en Chile y de un reporte escrito para la CEPAL y el Congreso Nacional para legisladores de toda Latinoamérica. Así que está muy involucrada con llevar la ciencia, como les digo, a la toma de decisiones en términos ambientales. Bueno, así que tremendo currículum, Kena. Y me gustaría pasar a las preguntas, a que empezáramos a conversar sobre la situación del agua en nuestro país. Y lo primero que quiero que conversemos es sobre de dónde viene el agua que tomamos en los distintos lugares de Chile. ¿Cómo es la disponibilidad del agua? Aquí yo por lo menos estoy en Santiago y más o menos sabemos que el agua viene de la cordillera. Pero ¿cómo es? ¿De dónde viene de verdad el agua que sale cuando abrimos la llave? Sí, es súper interesante esa pregunta en el sentido de que cuando nosotros pensamos en Chile, muchas veces lo vemos desde lo urbano, o sea, por ejemplo, tú de Santiago, yo de Conce, o alguien, por ejemplo, de Temuco. Entonces uno siempre piensa que es más o menos homogéneo, pero Chile, al ser un país súper largo, también tiene distintas hidrologías.
o sea, y paisajes hidrológicos. Entonces, por ejemplo, tenemos el Atacama, donde hay un componente importante del agua que queda almacenado en los acuíferos, estos embalses subterráneos naturales, ¿ya? Obviamente, los Andes, en gran parte de este territorio gigantesco que tenemos, es donde en realidad se está produciendo continuamente el agua. Pero claro, en el norte grande queda almacenado en estos acuíferos. En la medida que vamos avanzando hacia el sur, metiéndonos un poco hacia Santiago, La Serena, la descarga de los ríos es importante y también los acuíferos. Y en la medida que nos vamos tirando hacia el sur, también el agua de los ríos y de las lluvias son sumamente importantes, tanto en componentes como los acuíferos, los humedales, los ríos, las lagunas. Entonces, esa diversidad que tenemos es algo importante de considerar. No nos podemos mirar como algo homogéneo y que todos bebemos de la misma agua. Por ejemplo, Nelly, la otra vez conversábamos sobre, por ejemplo, el caso de Chiloé, que están las turberas que son humedales, y pese a la disponibilidad de agua que esto podría tener la sequía, el contexto que estamos viviendo, eso impide que haya un acceso hídrico para la población, pese a que están estos componentes, como que serían alcancías o potecitos de agua que te permiten mantener agua, y de buena calidad también, en el caso, por ejemplo, de Chiloé. Hablando de este mismo tema, estoy pensando en que el agua es considerado generalmente un recurso renovable, ¿no es cierto? Pero ¿es realmente tan así? Porque hay una situación de desaparición de glaciares, por ejemplo, que, no sé, los glaciares no se construyen de un día para otro, ¿no es cierto? Son millones de años que les toma. Y también con las aguas subterráneas, uno piensa que esto está permanentemente como volviéndose a llenar, pero entiendo que también hay aguas subterráneas que son, no sé si llamarlas fósiles es la palabra correcta, pero que fósiles, son muy, muy antiguas, ¿no es cierto? Sí, o sea, de hecho, desde el punto, un hidrogeólogo te va a decir, sí, el agua es renovable, o sea, es un ciclo que está constante. El punto es que muchas veces no es a las escalas generacionales de uno, que ese es algo importante que nosotros también tenemos que tener en consideración cuando hablamos de manejo de recursos hídricos, porque claro, hay glaciares, pero el punto es que esta cosa se almacena y la disponibilidad, no sé, suponiendo desde hace 100 años atrás que quedó acumulada esa agua en el glaciar, no va a quedar libre o disponible inmediatamente para nosotros, o se va a acumular a la velocidad de una generación humana. Y lo mismo pasa con los acuíferos fósiles. Estos acuíferos, por ejemplo, en la Pampa del Tamarugal en el norte, son recursos que se recargaron hace 18.000 años, o sea, hace mucho, mucho tiempo, cuando los primeros humanos, las primeras poblaciones de cazadores-recolectores llegaron a Sudamérica. Estamos hablando de tiempos de hace muchas, muchas generaciones atrás. Y resulta que, claro, eso fue un contexto climático específico por el cual se rellenaron estos reservorios, actúan como reservas, ¿ya? Y en ese sentido, los glaciares y estos acuíferos subterráneos, fósiles, no pueden ser considerados recursos renovables a esta escala o a la velocidad que estamos viviendo. Y en el caso de estos acuíferos fósiles, entonces, no es que se estén recargando, no es que estén como en permanente renovación, sino que son aguas que, como tú decías, de las glaciaciones que están ahí. Claro, y sería, digamos. O sea, obviamente algo cae, pero imagínate que es un pozo profundo, profundo, profundo subterráneo y que tiene una cantidad monstruosa de capacidad de litros que estamos sacando continuamente, pero para recargar ese estanque gigante necesitas mucha, mucha lluvia, que actualmente en el altiplano, por ejemplo, no existe esas condiciones, no tiene esa condición climática que haga que llueva esa cantidad para recargar esa reserva. Perfecto, perfecto. Entonces ya nos queda claro que el agua, la disponibilidad de agua entonces viene de distintas fuentes en Chile. Tenemos napas subterráneas, acuíferos subterráneos, fósiles y no fósiles, digamos. Tenemos los humedales que actúan también como estas grandes esponjas que nos están otorgando agua. Y tenemos, por supuesto, las nieves eternas de la cordillera.
hay hartas fuentes de agua en Chile. Súper, eso ya me quedó bien claro. Me gustaría que ahora habláramos un poco sobre la sequía y por qué la sequía que estamos viviendo los últimos 12 años, o corrígeme si es que no es la cantidad de tiempo exacta, ¿por qué la llamamos mega sequía? ¿Qué es eso de la mega sequía? Sí, el punto es que hace 13 años Chile comienza, o sea, no Chile solamente, también hay otros lugares que están experimentando un déficit en la disponibilidad de agua, ya, pero dado por la disminución en las precipitaciones, en las lluvias. Entonces, Chile comienza, vamos a contextualizarlo en esta realidad nomás. Disminuye las precipitaciones, las lluvias, y eso obviamente afecta a nuestras reservas, porque seguimos siendo lo mismo, vamos creciendo, las presiones humanas en términos de urbanización, etcétera, están en aumento. Eso es algo importante. Sin embargo, la mega sequía se refiere a un gran evento climatológico, meteorológico, en que disminuyen las precipitaciones de manera sostenida, ¿ya? Y lo importante es que si esto uno lo pone en un contexto histórico, para que se gane la connotación de mega sequía, es que en los últimos 1000 años no tiene precedente. O sea, no hay un momento, una década, un poco más de una década, ya vamos a una década y media, en que las precipitaciones, las lluvias hayan disminuido tanto, ¿ya? Okay. Entonces, por eso, tanto la extensión temporal, su correlato, su contexto histórico, y también, bueno, para que también se llame sequía, tiene que haber una disminución de las precipitaciones de al menos el 30%, en relación a lo histórico, a lo que se sabe cuánto llueve en un lugar, ¿ya? Entonces, todo esto hace que tenga este nombre de mega, porque es impactante en términos. Y por supuesto, este apodo no necesariamente es por las connotaciones meteorológicas, sino también por sus impactos que tiene en la sociedad y, por supuesto, en los ecosistemas. Ok, mega sequía. Y decías entonces que la que estamos viviendo ahora en nuestro territorio o en el sur de Sudamérica no tiene precedente en 1000 años, o sea, es la sequía más larga o la más severa en 1000 años. ¿Es más larga o más severa o las dos cosas? Severa, más bien por la severidad. Ahora, ojo que también hay un contexto que omití, que es desde 1850, más o menos, las precipitaciones en Chile comienzan a disminuir, ¿ya? O sea, hay una tendencia. Pero lo que estamos viviendo esta última década y media es algo que se escapa a este contexto. ¿Ya? O sea, es algo que es el punto más agudo, ¿sí? Lo más bajo de la curva. Que hago así, pero no me veo en la cámara, pero es el punto más bajo. Estamos debajo de la pantalla. Claro, sí, como por acá. Aun cuando este año ha sido un poco más positivo, ¿ya? Pero eso no significa que la mega sequía se acabe. Interesante, yo reviso, cada vez que llueve acá en Santiago, yo reviso el sitio meteorológico, ¿no es cierto?, Meteogov, y con un poco de esperanza y angustia al mismo tiempo. Y con este invierno más o menos lluvioso que hemos tenido, o julio lluvioso que hemos tenido, llegamos a un 30% de déficit. Y yo me puse feliz. 30% de déficit era bueno, comparado con los años anteriores. Entonces, pero 30% de déficit extendido en el tiempo es una mega sequía. Entonces, ¿cómo nos está cambiando un poco la vara con la que vivimos? Si nos ponemos contentos con 30% de déficit. O sea, tengo entendido que ahora bajó un poquito, o sea, el déficit es un poquito menos, si no me equivoco, algo así como el 9, no estoy segura si es el 9, pero bajó el déficit. Acá, por ejemplo, en Concepción estamos en el punto normal, pero esto es como imaginémonos ahora que está con todo el contexto que vemos muchas veces las curvas de cómo sube y baja el dólar. Imaginémonos que el dólar va bajando, y un día sube el precio del dólar. Era al revés el ejemplo, pero no importa ya. Un día sube el precio del dólar y al otro día vuelve a bajar. Eso significa que no es que la tendencia cambie, sino que es como un evento súper aislado. Así deberíamos más o menos empezar a entender este año. Ahora, si el próximo año nos va bien, el subsiguiente, probablemente podríamos estar superando esta mega sequía o enfrentándola, pero no se ve
que vaya a ser así. Ojalá que nos equivoquemos y que vayamos por una condición de disponibilidad de agua mucho mejor. Venzamos esta sequía. Claro. Qué importante el tema de la escala, ¿eh? Como cuando te presenté, dije que tú trabajas en estas escalas temporales súper variables, y eso es bien especial en general en ciencia, como que nos especializamos en muchos sentidos, incluido en qué escalas temporales trabajamos. Entonces, es importante ver que este mejora, no es para que todos digamos, esto se acabó y démosle con el agua porque se acabó la sequía, sino que es como tú hablabas esto del precio, la comparación con el precio de una moneda, ¿no es cierto? También he escuchado la palabra hipersequía, como ya nos dijiste que estamos debajo de la pantalla en términos históricos, ¿no es cierto? Pero hay algunos de estos últimos 12, 13 años que han sido aún más graves, digamos, el déficit. 2019 y, si no me equivoco, 2017 o parte del 2016. Han sido puntos bien extremos dentro de esta, o sea, porque obviamente si uno habla de sequía es un contexto más o menos largo. Estamos hablando de una, insisto, 1,5 décadas, y obviamente va a haber años un poco más malos, un poco mejores, etcétera. Entonces, eso va variando. Lo que sí tenemos que estar súper conscientes es que estamos viviendo en un periodo de sequía, de mega sequía, o sea que no podemos decir vamos a seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo hace 30 años, por ejemplo, con el uso del agua. No se puede, porque no hay agua. O sea, hay reservas muy acotadas y hay tendencias en otras cosas socioeconómicas, demográficas y todo, que no están a la par con una curva que va decreciendo y otras curvas que van subiendo. Entonces, en ese sentido también tenemos que pensar que nuestro escenario o nuestro contexto es distinto, por ejemplo, a los 80, al año 76. Del 76 en adelante las cosas cambian mucho en términos climáticos. Hay cambio en la temperatura, hay cambio en el régimen hídrico. Entonces, ese a nivel global, ¿ya? Y que eso también se transmite en Chile. Entonces, en ese sentido, hay un antes y un después, y estas cosas nosotros tenemos que tomarlas con mucha atención para poder planificarnos como sociedad, como comunidades. Y vamos a las causas de esta sequía, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuánto sabemos de por qué existe esta sequía? Obviamente el cambio climático es como el culpable al que más rápido va la mente, ¿no es cierto? Pero ¿qué sabemos de verdad de las causas? ¿A qué le atribuimos la sequía? Sí, hay dos como factores, o sea, todas las cosas no siempre es un solo factor único. Hay un componente natural de la sequía, de esta mega sequía, que está dado por una condición que se está dando en el hemisferio sur, y de hecho hay un análisis de René Garro, que es el director del CR2, que se llama Te pillamos pues compadre, tal cual. Un monstruo él, para ponerle el nombre, o sea, es por ejemplo una condición que cómo se configura ahí los centros de altas presiones, bajas presiones, y una mancha de calor frente a la costa más o menos de Nueva Zelanda. Y eso hace que exista una condición de que lleguen menos los frentes de lluvia que alimentan hasta Chile central, ¿ya? Hasta Chile central. Lo que pasa para el norte es otra cosa. Pero también, sumado a esta parte de variabilidad natural, que esa se puede revertir, ¿ya? La condición climática esa puede ir cambiando. Pero a esto se tiene que sumar la actividad humana, o sea, las consecuencias de la actividad humana, que son las emisiones de gases invernadero y también los aerosoles de ozono, ¿ya? Que eso también debilita que se generen estos frentes que son como, imaginémonos, como bolitas que traen agua desde el sur desde casi la Antártica hacia Chile central y hacen que llueva. Y eso hace que se rompa esa fuente de humedad que alimenta desde Chile central, estamos hablando desde tradicionalmente de La Serena hacia el sur.
¿ya? En el norte grande pasan otras cosas, ahí está acoplado con otro sistema climático que es un poco más complejo, un poco menos intuitivo para nosotros, que tiene que ver con la Amazonía, pero también hay una disminución ahí de esa actividad. Entonces, eso hace, estos dos factores se conjugan y nos tienen en este escenario de poca disponibilidad de agua por una sequía que se llama meteorológica, o sea, no hay lluvias. Entonces, ya la ciencia lo tiene bien clarito. Hay una parte de esta sequía que iba a ocurrir con o sin humanos, pero hay una parte, un pedazo gordo, digamos, de esta sequía que sí, de la cual sí somos responsables, digamos, a nivel planetario, no solamente, y es por las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, eso ya más que requete contra hiper mega probado, digamos. Y también en contexto, por ejemplo, los informes del panel intergubernamental por el cambio climático, que son la evidencia científica más dura y que los tomadores de decisiones, gobiernos, ONGs toman en cuenta, son súper claros en indicar que es la actividad humana general que está causando sequías en varios lados, o sea, no es algo solamente justo a nosotros o no, en realidad solamente nosotros es nuestra responsabilidad, sino que hay una cosa colectiva y colectiva global, pero también hay cosas nuestras idiosincráticas chilenas que hacen que también el problema de la mega sequía se destaque así como un lápiz destacador que lo agudiza, ¿ya? Que es el manejo de agua. Exacto. Antes de pasar a ese tema sobre cómo nosotros respondemos a esta situación como país, ¿no es cierto? Porque el cambio climático es algo del planeta completo. ¿Nos puedes contar un poquito a qué apuntan las conferencias de cambio climático? Porque está el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, con sus informes. Tú eres coautora de dos de esos informes. Revisora experta. Revisora experta. Sí, Maisa Rojas es la doctora, es la ministra. Perfecto, nuestra ministra. ¿Qué pasa en las COP, en estas conferencias? Nosotros casi tuvimos la COP en Chile el 2019 y si bien seguimos siendo el país que lo coorganizó, terminó sucediendo, como sabemos, en España, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en estas COP? ¿Qué logran las COP? Porque todos los años hay una, pero el cambio climático sigue, o sea, por un lado escuchamos que la gente se reúne para tomar decisiones y por otro lado el problema, digamos, persiste. Entonces, ¿qué pasa para quien no sabe qué son estas conferencias y qué pretenden lograr? Sí, las COP básicamente se llama la conferencia de las partes, y las partes son 197 estados que conforman la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿ya? Es una cosa que aglutina a tomadores de decisiones y los cuales esta convención tienen el objetivo de velar, de disminuir los gases de efecto invernadero para impedir este tipo de cosas como la mega sequía, o sea, los efectos, pero también procurando la adaptación. ¿Ya? Porque ya está súper claro, y ahora voy a hablar también de cuál es la COP que marca la diferencia entre una cosa y la otra, es la adaptación al cambio climático, porque el cambio climático ya está, no es una cosa de que cerremos una termoeléctrica acá, que hagamos una cosita acá, no, es algo que se nos viene y tenemos que mitigar, o sea, ir cerrando las llaves también, ¿ya? Entonces, las COP son estas conferencias en que después empiezan a negociar, a tratar de tomar compromisos que no son vinculantes, eso sí. O sea, los estados no tienen la obligación, pero hay una COP que marca la diferencia, que es la COP 21, la de París, ¿ya? En que ahí se hace más énfasis hacia la adaptación. O sea, obviamente la mitigación, acuérdense, sellar las llavecitas, sí, pero enfatizar las medidas de adaptación, obviamente también con un componente diciendo a los países desarrollados, a los que hay varios países, pero hay algunos que son más duros de roer en relación a esto, India, Arabia Saudita, cosas así, que en realidad logren hacer estos compromisos, estos esfuerzos.
y se implementan las contribuciones nacionalmente determinadas. O sea, cuál es el esfuerzo que cada país va a tomar para poder mitigar y adaptarse frente al cambio climático que ya está en marcha. Pero como tú estabas diciendo, estas contribuciones país son promesas y promesas no vinculantes. O sea, yo te puedo prometer que te voy a regalar una casa mañana, pero si no lo hago no me pasa nada. Sí, pero hay mediciones. Obviamente, cada país hay algunas páginas web donde uno puede ver que hay seguimientos. ¿Ya? Entonces las COP también se hacen estos seguimientos y cada 5 años se tienen que renovar estas NDC, o sea, revisarlas y compromisos. Sí, contribución. No es compromiso, implica más acción. Y esa es la crítica que a veces se le da también a las COP, que no hay la ambición climática, no Biden lo está enfrentando ahora, su política que quería implementar no está aprendiendo en Estados Unidos en este momento. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tratar de que haya más vinculación. Obviamente, desde la ciencia nosotros no podemos hacer nada más, porque esto ya es política, ya es una cosa sumamente política. Uh-huh. Pero la ciudadanía sí puede, porque la ciudadanía puede ser la que esté diciendo tú te comprometiste a esto en el fondo. Exactamente. Pero hay cosas positivas, porque, por ejemplo, también el Acuerdo de París, de cierta manera, como que gatilló de que nosotros presentáramos, por ejemplo, en Chile se desarrollara el Plan Estratégico a Largo Plazo de Cambio Climático. Entonces, como que Chile, por ejemplo, es uno de los países que sí está más en esa línea, pese a lo que uno no dijera, no, es que falta hacer esto, que falta hacer lo otro. Sí, pero hay intenciones, hay cosas que ya están andando, ¿ya? Y en ese sentido, Chile es bien activo en esta, tiene sus NDC, tiene su plan estratégico a largo plazo, entonces eso yo lo rescato para que adelante, no es algo inmediato, eso es bueno saberlo también. Oye, Kena, ya, cambio climático existe, las COP tratan de enfrentarlo de manera con evidencia científica, pero son decisiones políticas las que se toman los estados y ahí, bueno, hay múltiples intereses, ¿no es cierto?, metidos. Y el cambio climático ya, yo creo que ya debe quedar muy poca gente que por lo menos no haya escuchado el término, pero a nosotros desde la ecología nos gusta más hablar de cambio global, ¿no es cierto?, porque el cambio climático no es la única manera en que los humanos estamos afectando negativamente el planeta. Y un país pequeño como Chile, nosotros podríamos ser carbono neutral mañana, y la verdad es que el cambio climático es un asunto atmosférico, entonces, del planeta completo, entonces no nos asegura, o sea, no pasaría nada si nosotros fuéramos carbono neutral. Ojalá lo seamos, vamos para allá, muy bien, aplausos, pero no resolvemos el problema, y no resolvemos ningún problema local. ¿Cuáles son esos otros aspectos del cambio global de los que deberíamos estarnos preocupando en Chile? Muy bien que tenga buena propaganda el cambio climático, o sea, que ya se hable de eso, pero ¿de qué no estamos hablando tanto? Una de las cosas que sí, de todas maneras, el concepto que tiene de cambio global, que esto es que es un cambio en distintos componentes. Entonces, lo que pasa con el cambio climático termina siendo un subcomponente de este cambio global. ¿Ya? Entonces, y quizás hay más preocupación porque al ser colectivo requiere más acción, ¿ya? Pero, por ejemplo, está la pérdida de biodiversidad, que ahora ya se está hablando en términos como se está hablando de cambio climático y que están relacionados. O sea, yo no puedo entender el cambio climático si no incluyo a la pérdida de biodiversidad y viceversa, y con los cambios en los ciclos biogeoquímicos o con la calidad del aire. O sea, está todo dentro de una misma esfera, si uno lo quisiera ver como un sistema. De hecho, es un sistema. Ahora, Chile lo que debe enfrentar es la pérdida de biodiversidad, que es especialmente acelerada. Obviamente, Sudamérica también, o sea, Latinoamérica es un lugar, un territorio que la pérdida por biodiversidad, por actividades extractivistas es muy, muy problemática. O sea, la Amazona, acá el reemplazo de los bosques nativos
monocultivos de pino, eucaliptus, y eso no es solamente el cortar el árbol, sino que todo lo que engloba el ecosistema, ¿ya? No es solamente el árbol. Uno de repente dice, no, pues sí, un árbol. No es eso. Cambiaron un árbol por otro, no más que tanto. Claro, no, esto no es cambiar una ventana por otra ventana, no. Hay otras cosas ahí, pensar con esta mirada más holística, más integrativa, de que un árbol es una casa de otros animales, de otras plantas, de hongos, etcétera, ¿ya? Carbón, nitrógeno, fósforo, esas cosas. Y todo eso se engloba dentro de cambio global y cambio climático. Entonces, está conectado todo. Y en ese sentido hay ciertos cambios también, pero eso va más lento. Y yo creo que la carbono neutralidad en Chile sí va a funcionar, y obviamente no es que de aquí a mañana, y que eso vaya a implicar de que se acabó el cambio climático a nivel global. O sea, obviamente uno tiene que ser consciente que también, pero es una economía OSD. Por lo tanto, si OSD completo, que son estas economías ricas, sí, estamos dentro de esa categoría, contribuye a una cosa más global, ¿ya? O sea, en conjunto. Estas cosas no son hacerlo solo, uno solo en la casa, un país solo. No, esto requiere cooperación y colaboración. Justamente. Claro, porque fuera del cambio climático, el cambio global también le lleva ¿cómo se llama? Las especies exóticas invasoras, que es yo siento que acá en Chile estamos recién un poco tocando ese tema, ¿no es cierto? Que es una tremenda causa también de pérdida de biodiversidad. Está también el cambio de uso de suelo, que no me gusta tanto esa frase porque la encuentro demasiado poco intuitiva, pero en el fondo es el reemplazo, ¿no es cierto?, de algo que ya estaba ahí hace miles de años por otra cosa, que algo humano, ¿no es cierto?, algo humanizado, que puede ser cortar algo para poner una casa o un camino o una plantación, porque hasta un cultivo agrícola, digamos, también es un cambio de uso de suelo. Y se pierde una parcela de agrado, por ejemplo. Una parcela de agrado, exactamente, también, es cambio de uso de suelo. Entonces, no es que ahí no había nada antes, como, oye, eso hay que desarrollarlo, es un peladero. No, resulta que ahí vivían un montón de otros seres y que les quitamos la casa. Y no es solamente un asunto como ético de qué derecho tenemos de quitarles la casa a tantos seres, sino que además hay un asunto de se pierden funciones de los ecosistemas, funciones de las cuales nosotros dependemos, la vida depende de ellas, ¿no es cierto? Y la sobreexplotación, la vitalidad. Pero siempre pensar más allá de lo que nos afecta a nosotros, esa, como lo estás diciendo tú, en general la política pública o el discurso público está como, nos afecta a nosotros, pero sin considerar que hay más que nosotros en este planeta, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido tenés razón, o sea, todas las funciones que se afectan son múltiples. Yo creo que desde cualquier ética que uno tenga, o sea, uno puede ser súper materialista y tener una ética muy instrumental y desde ese punto de vista, sí, o sea, esto es, nosotros perdemos, entonces ahí el tema de las funciones o, ¿cómo se llama?, los servicios, ¿ya? Pero si tienes una ética más cercana como a los derechos de los seres en general también, o sea, ahí te importa ese otro, pero aunque no te importen los otros y solo te importe tu propio futuro, digamos, también esto es un tema muy grande. Porque nosotros mismos nos estamos quitando la posibilidad de existir en el futuro, o sea, y en el presente para muchos países también, o sea, no sé, son países costeros, islas pequeñas que no han hecho nada, digamos, para estar en las condiciones que están ahora, que es de muy pronta desaparición de su patria, de su nación, bajo el agua, o sea, eso es una realidad, y eso también pasa mucho ahí en las COP, ¿no es cierto?, que esos países como tratan de decirle al resto del mundo, nosotros nos estamos acabando, nuestro modo de vida, nuestra tierra está desapareciendo. Y a mí me ha pasado, fíjate que la última reunión, no recuerdo si fue dos países de África, le dice a naciones tipo Francia, Alemania, por culpa del hemisferio norte, en realidad no el hemisferio norte, del norte global, que se llaman estas economías emergentes, o sea, economías poderosas, ricas,
el hemisferio sur, el sur global está sufriendo los estragos y de hecho Francia le dice, sí, es algo que nosotros deberíamos tomar conciencia y empezar a hacer compensaciones. Y de hecho se está hablando mucho de eso también, de esa acción. Ciertamente la compensación es justa, pero también esa compensación sin mitigar, o sea, sin decir, ya, es que esto cuesta plata nomás, te voy a pasar un par de lucas, por decirlo, y con eso se acaba el problema, no, o sea, está eso, o plata, lo que sea, pero dejo de hacer el daño que estaba haciendo. Claro, es que tiene que ser un cambio de modo de vida y de modo de pensar, pero a nivel planetario y que afecta a todo, afecta a la economía, afecta a decisiones de tipo personal, afecta a todo. Y bueno, por eso nos cuesta también. Hace un rato habías dicho la palabra manejo. Una cosa es el agua disponible y otra es, ¿cómo se llama? La palabra se me fue. La disponibilidad, ¿no es cierto? Disponibilidad hídrica, ¿ya? Y ahí surge al tiro la frase que se hizo bastante conocida desde 2019, sequía o saqueo, o las dos cosas, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo podríamos tratar mejor el agua nosotros? ¿Ya? Una cosa es echarle la culpa al cambio climático global y al norte global por su CO2, pero ¿en qué estamos nosotros fallando en lo cotidiano en el territorio chileno? O sea, ciertamente hay sequía y ciertamente hay saqueo, ¿ya? Y que son cosas distintas pero complementarias. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de agua a través de los instrumentos y políticas públicas que se han desarrollado durante los últimos 30 años o que se han mantenido durante los últimos 40 en realidad, o más. Yo tengo 45 y ya sé, harto más. Pero ha sido privatizar el agua. Y eso ha hecho que la disponibilidad de agua, tanto para la población como para los ecosistemas, esté reducida, o sea, esté concentrada en algunos usuarios nomás. Y eso, claro, en un contexto donde tienes mucha agua, probablemente no tenga, o sea, de privatizarla, probablemente no tendría ningún problema. Como, por ejemplo, y eso yo lo escuché de Verónica Delgado, que es una abogada que trabaja con derechos de agua. Que claro, en el año 80, cuando se plantea esta cosa de privatizar el agua, había mucha agua. Por lo tanto, a nadie le importaba. Pero claro, el escenario cambió. Entonces ahora los derechos de agua que tú tenías son tuyos y el otro que no tenga agua no tiene el derecho. O sea, y se queda sin agua. Ahora pasa que ahora se queda sin agua. Quiere agua sin agua. Entonces, en ese sentido, y por eso yo al principio decía, tenemos que entender que nuestros contextos son diferentes. Y aún así, aunque pensemos que en 100 años más vamos a volver a una condición, que cosa que probablemente no sea así, que volvamos a tener las condiciones que teníamos en el año 1980 en adelante, de 76 en adelante, como hacia atrás, perdón, cuando existía otro régimen climático y teníamos mucho más agua. No podemos estar pensando en que el manejo y la disponibilidad va a ser solamente para el dueño, ¿ya? Y en ese sentido nosotros tenemos que estar pensando en esto, en lo colectivo, nuevamente, no solamente pensar en lo colectivo de quien causa los cambios en la disponibilidad de agua, clima, y cómo lo manejamos, la parte política, socioeconómica, etcétera. Que hay que pensar en que se agudizó los impactos de la sequía por esta política pública que ha regido durante los últimos 40 y tantos años. Ok, entonces hay sequía y hay saqueo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos personas que no somos, no sé, pues, presidente de la República? ¿O qué hace también? ¿Qué hace el presidente de la República? ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esto? Hay varias cosas que uno puede hacer, pero yo creo que una de las más importantes o sea, obviamente es tomar conciencia de nuestro escenario, o sea, de saber dónde estamos y cómo estamos, ¿ya? Y también participar en las distintas instancias que se nos ofrezcan, porque no sacamos, es que no hay agua, pero si yo tampoco me involucro
para elegir a aquellos representantes que busquen que haya una distribución y disponibilidad de recursos hídricos, en este caso, que sea justa, obviamente el sistema político no opera así solamente por desintereses. O sea, hay que encender ese vínculo, ¿ya? La otra cosa también, comenzar a educar en términos de lo transversal que es esto, porque no solamente es como ducharse en 3 minutos, no solamente es lavar en modo económico, sino hay que también tener la lavadora, a eso me refiero, sino también tener, por ejemplo, si voy a tener un jardín, por ejemplo, el caso de Providencia, que incluso iban a poner pasto sintético, no es una buena solución para nada, pero claro, sacar este pasto que requiere mucha agua, o dejar de tener jardines extensos para que la piscina se vea maravillosa en el verano. Ese tipo de cosas que uno dice, no, es que no contribuyen, sí contribuyen, ¿ya? Para un contexto. Y la otra cosa es también comenzar a cambiar la perspectiva que uno tiene de que uno como persona también emite CO2 o gases de efecto invernadero. Entonces, cambiar pequeñas conductas, ¿ya? Que uno dice, no son significativas. Sí, son significativas, o sea, porque estamos en colectividad, no nos pensemos que somos las 3 personas en la familia, son 3 más 3, la otra familia, la otra. Entonces, ese tipo de comportamientos son significativos y van marcando la diferencia. O sea, los cambios que tenemos que hacer son a todo nivel, a nivel de individuos, porque sumados todos los individuos que somos, sí somos, podemos hacer una diferencia, pero obviamente no basta con la acción individual, ¿no es cierto? La acción colectiva, la acción política, bueno, la acción climática, política, es también muy importante, ¿no es cierto? Con el mismo tema de los derechos de agua, podríamos todos lavarnos el pelo una vez al mes y lavar la ropa, no sé, no lavar la ropa, y aún así un grueso del agua disponible en Chile lo ocupan las grandes industrias, la minería, por supuesto la industria forestal, ¿no es cierto?, que ocupa muchísima agua también bueno, y el mundo agrícola, evidentemente. Entonces tenemos que hacer las dos cosas, no nos podemos quedar contentos con me baño en un minuto y no nos podemos quedar, o sea, tenemos que apuntar también a presionar hacia los grandes consumidores de agua. Es por eso, porque uno ahí tiene y tiene relación a lo que decía al principio, uno es responsable en participar a través de votación, porque eso también genera las instancias para que los grandes consumidores de agua, ¿ya?, comiencen a hacer mitigación y se adapten estas industrias, ¿ya? Porque no es cosa de que, o sea, obviamente la minería no solamente pasa por desalinizar agua, que muchas veces la gente, no, vamos a desalinizar y con esto estamos, pero hay un montón de problemas más que haces con la sal cuando desaliniza, o sea, hay evidencia que tampoco es bueno hacer eso. Impacto en ecosistemas costeros, o sea, nada es la panacea, no hay panacea tecnológica acá. Entonces, si nosotros vemos la analogía de la industrialización, de cómo nosotros estamos viviendo como una cocina, que tenemos una olla, si nosotros empezamos a bajar la llama, obviamente nuestros impactos van a disminuir, o sea, la olla va a hervir menos, entonces no va a explotar como una olla de presión. Entonces, la idea sería apagar la cocina o dejarla la llama mínima, con medidas de mitigación y adaptación. Entonces, ese tipo de cosas es súper importante cuando nosotros tomamos decisiones. Y eso uno lo hace de forma personal. Exactamente. Ahora que mencionaste esto de la olla, me acordé de una cifra que vi a finales del 2020, con el año así más álgido de la pandemia, que decía que durante 2020 la disminución de la actividad humana en general causó una disminución en digamos, nuestra tasa de emisión de CO2 del 6%, una cosa así. Era como si todo India no hubiera emitido CO2 por un año. Y el número como que me quedó mucho, la conclusión a la que llegaban que me quedó muy grabada, es que esa disminución, 6% al año de CO2, necesitaríamos mantenerla de aquí al 2050
para llegar a los pronósticos como más felices de los informes de IPCC y de las COP. O sea, si quisiéramos llegar al 2050 en los escenarios más humildes, digamos, los menos ambiciosos, necesitaríamos cada año empezar a disminuir en un 6% esa emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, el 2020 la actividad humana bajó muchísimo a costa de un sufrimiento gigantesco, que fue, bueno, y que sigue siendo, ¿no es cierto?, la pandemia. Yo no me imagino, honestamente, poniéndonos de acuerdo como civilización para tener esa misma disminución año a año de aquí al 2050. No la veo que vaya a suceder. Hay lobbies ahí que son, sobre todo los países petroleros o de productores de combustibles fósiles que se ve, por ejemplo, en esta COP, en la IPCC, se ve como pelean por sus intereses. Y por eso hace mucho que países como, por ejemplo, Chile, que sí, somos pequeños, pero si más nos vamos sumando, podemos marcar esa diferencia. O sea, insisto, podemos ir disminuyendo en unos poquitos porcentajes. Ojo que cuando uno ve el gráfico de cómo ha subido en contexto temporal del CO2 en la atmósfera en Mauna Loa, que es el observatorio, no se ve tan importante el 6%. La calidad de aire mejoró y toda la cosa, pero no se ve así como ¡ah! ¡Qué bueno, bajó! No, se ve igual dentro de la tendencia y eso es como que uno dice, pucha, pero si uno en realidad esto lo proyecta, o sea, si políticas tipo Chile, esta estrategia es implementada en otros países, se puede lograr. Ahora, el cambio climático no se va a frenar. ¿Por qué? Porque el CO2, por ejemplo, es un gas de larga residencia. Si yo cierro la llave ahora, que tengo que cerrarla ahora, ahí va a haber CO2 que va a seguir dando vuelta por un buen rato. Harto rato. Entonces el punto de ¿cómo se llama? La geofísica de la atmósfera del sistema climático no logra, porque se requieren millones de años para meter todo ese CO2 que estaba en la Tierra antes, se vuelva a meter a la Tierra. Entonces, pero el piscinazo que como humanidad nos vamos a mandar de aquí al 2050 no va a ser tan terrible si nosotros seguimos con la llave abierta, si nosotros empezamos a cerrarla ahora. Ese es el mensaje. O sea, hay cosas que ya están andando, hay cosas que podemos remediar, pero también tenemos que tener compromiso, no ser esfuerzos, no imitemos la cosa de la COP, hagamos compromisos, nosotros individualmente y con estas cosas que decía, participar, involucrarse. Perfecto. Me gustaría mucho que surgieran algunas preguntas desde la audiencia, desde quienes nos están viendo en esta conversación, ¿ya? Así que, por favor, dejamos eso planteado para que sea un diálogo más abierto, digamos. Y mientras esperamos que lleguen esas estupendas y asombrosas preguntas, me gustaría pasar a otra cosa, una cosa como un poquito más lúdica y entretenida, que es que nos cuentes un poco cómo trabajas tú, porque hablé como de 7 disciplinas a las que tu trabajo, ¿no es cierto?, toca, y todas palabras que me dejaron con la lengua enredada, ¿no es cierto?, y eres paleoclimatóloga, paleocóloga. ¿Cómo trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Trabajas frente a un computador? ¿Trabajas, vas a terreno? ¿Qué datos colectas? ¿Cómo puedes moverte en esas escalas temporales de décadas a millones de años? Ya, aterrízanos un poco tu investigación, por favor. Siempre es importante que de repente uno tiene como disciplinas más favoritas, ¿no? Pero lo que me hace que la disciplina favorita uno tiene que tener como la pregunta favorita. Es como, siempre me ha interesado, es como cambia el paisaje, incluyendo lo humano, desde esta perspectiva holística. Entonces, muchas veces me interesa verlo desde cómo el presente se proyecta, o tiene un contexto dentro del pasado. Y el pasado, claro, para algunos fenómenos, por ejemplo, como la formación de acuíferos fósiles, necesita tener esta visión de miles de años, porque si no, no se puede entender, no se lo puede entender lo que pasó el siglo pasado nomás, sino que los últimos 18.000 años, que es un montón de tiempo. Entonces, lo que nosotros los paleos hacemos es trabajar con archivos o con registros. Entonces, ¿qué es archivo? Sí, es tal cual como uno lo dice, como si fuera un libro, pero estos libros no son
algo de papel, sino que son elementos o sustancias que quedan en el paisaje. Por ejemplo, los sedimentos de un lago, ¿ya? Los sedimentos del lago van almacenando así, o archivando, por eso decimos archivo, año a año información sobre lo que pasaba en ese paisaje hace X tiempo. Entonces uno de repente saca un testigo que se ve como un cilindro de sedimento y la superficie indica el presente y entre más profundo el pasado. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, mirando el polen para ver cómo ha cambiado la vegetación, relacionar esto con los cambios en la disponibilidad de agua en la cuenca, o bien en la cantidad de precipitación, en la temperatura, o analizar metales pesados para ver erupciones volcánicas. Entonces, todo eso, ese tipo de información, el ambiente es súper interesante porque lo guarda, lo mismo que los anillos de árboles, anillos más grandes, anillos más chicos, uno puede inferir cuánto llovía en otro lado. Entonces, eso uno lo va tomando en terreno, posteriormente uno lo lleva al laboratorio, lo analiza y va tomando estos datos y los va analizando, y siempre es con más colegas, ¿no? Uno nunca lo hace solo. Aquí, nuevamente, lo colectivo hace que uno sume cosas, sume conocimiento. Lo colectivo, un bosque no es una suma de árboles. La ciencia Exactamente. tampoco se hace desde una sola, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, todo está conectadísimo para que podamos. Última pregunta de este tema como metodológico. Yo de verdad no tengo idea cómo estudias la corriente Humboldt. Explícame. No tengo idea qué haces con la corriente Humboldt. Una de las cosas que a nosotros nos ha interesado como con esta perspectiva de, insisto, de ver cómo los humanos, las sociedades, cómo establecemos una interacción súper rica con el ambiente. Una de las cosas es estudiar la corriente Humboldt, cómo ha cambiado la dinámica, ¿ya? Pero en relación con el humano, obviamente, no hay ese divorcio, ¿ya? Entonces, hay dos cosas que uno puede hacer. Una es estudiar el registro arqueológico para ver qué prácticas existían en relación a la disponibilidad de recursos que deja la corriente Humboldt. Un montón de mariscos, pescados, etcétera, o sea, la surgencia costera. Y el otro es también reconstruir la dinámica de esta corriente fría que recorre. Esto es casi materia de enseñanza básica en el colegio, creo que es obligatorio, cómo ha ido cambiando la dinámica, porque hay momentos en que la surgencia asociada a la corriente de Humboldt es más intensa y otras veces menos intensa, y eso afecta a la dinámica social en el tiempo remoto. Entonces, para eso nosotros también, para estudiar la corriente de Humboldt, también utilizamos testigos, estos que decía yo de sedimentos, pero pueden ser tomados en humedales que sean costeros o bien en el mar, pero también analizando las conchitas que están insertas dentro de los conchales arqueológicos, que son unos montículos gigantes provocados o generados por la actividad de desconche que hacían las poblaciones precolombinas en la costa. Entonces, o sea, son como unos cerritos de conchas que están ahí no desde antes de ayer, sino que de hace cientos o miles de años en que los humanos se juntaban ahí a comer marisco. Claro, sí, como que el mismo lugar, como imagínense, no sé, la misma caleta donde uno va a comer marisco ahora y tirar la conchita para atrás. Entonces, durante, no sé, 12.000 años, obviamente eso es mucho, por presión cae, entonces uno va teniendo distintas capitas de distintos años y uno puede también reconstruir no tan solo las actividades o las prácticas que tenía esta población o esta comunidad, sino que también las condiciones físicas del mar. ¿Ya? Claro, porque eso como que en la química de la concha queda, ¿no es cierto? Cómo era la composición, exacto. Y uno puede inferir otras cosas como temperatura, etc. Temperatura, salinidad del agua, entonces eso, y lo importante es que esto también tiene un contexto de cómo está funcionando el planeta en general, porque la corriente Humboldt no es una cosa aislada solamente de nosotros, sino que obedece a una dinámica de cómo se está comportando el océano global. Entonces ahí tiene estas distintas aristas
y uno las va combinando para poder generar ese tipo de conocimiento que para los núcleos milenios es importante porque tiene que ser ciencia que se haga en Chile y que no se haga en ninguna otra parte más del mundo. Entonces, esa es la relevancia que tiene estudiar la corriente Humboldt, además de los científicos propiamente tal, y para apoyar la trayectoria de los sistemas socioecológicos, es eso también, desde el punto de vista de políticas públicas, eso también. O sea, eres como una detective del pasado. Exactamente, con mi lupa. No, pero siempre con muchos, o sea, al lado siempre hay muchos otros colegas. Muchas gracias, Kena. Ha sido súper entretenido conversar contigo, siempre lo es. Gracias por contarnos también un poco del tras bambalinas, de cómo se llega a estas conclusiones de las que hablamos durante toda la primera parte de la charla. Así es que nos llegaron preguntas, vamos a asumir. ¡Ay, mira, llegó una pregunta! Sí. Por fin, Mauricio nos pregunta. Eugenia, tu criterio, algunos especialistas indican que el desierto ha avanzado hacia el sur y algunos indican que ya llegó a Santiago. Otros dicen que ya está llegando a Talca. ¿Cuál es tu apreciación? Ay, qué buena pregunta. Generalmente esto le llaman desertificación y uno se lo imagina, no sé, a lo mejor es muy joven Mauricio, pero la película It, que no sé, salía la cosa así como una masa de yogur que se iba comiendo, ya. Eso, en realidad, el desierto no avanza así, ¿ya? O sea, no es que el Atacama esté avanzando hasta llegar hasta Santiago o hasta Talca. Lo que está pasando es que estas regiones que ya son semiáridas, o sea, son más o menos áridas, obviamente mucho más húmedas que el Atacama, pero no tan húmedas como lo que hay en Concepción hacia el sur, se están desecando, o sea, se están poniendo cada vez más áridas. Y eso hace que se vaya juntando espacialmente, si uno lo mira, con el desierto de Atacama. Y esta desertificación se debe tanto a la mega sequía, pero también por lo que decía la Nelly, el cambio de uso de suelo. O sea, nosotros estamos haciendo expansión de las urbes, o sea, estamos sacando toda la vegetación, estamos desecando lagunas, acuíferos, las raíces de los árboles se están secando ya tanto por el manejo del agua, pero también porque no hay precipitaciones. Por lo tanto, si uno lo mirara así desde arriba, desde un dron o desde el Google Earth, por ejemplo, uno ve que se están juntando, pero en realidad son procesos que, entre comillas, separados, pero que hacen que uno lo vea como un todo. Me parece que no han llegado más preguntas, así es que si ese es el caso, entonces, Kena, te voy a dejar libre para que disfrutes el resto de tu noche. Esta charla va a quedar, obviamente, en nuestro canal de YouTube, subida acá. Entonces, pueden, si les pareció interesante, la pueden compartir con otras personas para que la vean. Y, Kena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y lo pasé, bueno, yo mis gracias personales y, por supuesto, agradecimientos desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad por tu tiempo. Y de la Municipalidad de Providencia también. Un lujo tenerte en esta entretenida charla. Yo creo que por eso no se dieron tantas preguntas, porque estábamos todos así embobados viéndolas a las dos conversar. Gracias, Tere, por la oportunidad también. Un lujo tenerte de invitada. Los dejamos invitados a nuestro próximo café el próximo miércoles en el mismo canal, al mismo horario, donde vamos a hablar de cómo proteger nuestros bosques con Álvaro Gutiérrez. Así que suscríbanse al canal de YouTube del Instituto de Ecología y Biodiversidad para que les llegue la notificación para el próximo café. Así que nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Activen la campanita. Sí, activen la campanita. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias.